Hola amigos, buenos días. Si tenéis un gato desde hace poco o si tenéis un gato desde hace muchos años, es importante que sepáis de verdad, según la ciencia, porque está estudiado, qué zonas de su cuerpo les gusta de verdad que les acariciemos y qué zonas no. Es más, es también importante que sepáis cómo acariciar al gato y cómo el gato os va a demostrar que ese tipo de caricias de verdad le gusta, porque de hacerlo bien a hacerlo mal va a hacer que os llevéis mejor o peor con vuestra mascota, y a todos en la vida nos interesa llevarnos bien, ¿verdad? Pues nada más, aquí en el vídeo os lo cuento. Por lo general, a la gran mayoría de gatos, y vuelvo a decir, más de uno me escribirá, pues usted no tiene ni idea que no sé qué, que mi gato sí que le gusta. Hablo de una generalidad, por favor, que luego tengo algunos haters que me dicen que luego no tengo ni idea. Vale, lo acepto deportivamente. De hecho, cualquier crítica siempre le pongo, si me da tiempo le pongo un like, porque yo siempre he creído en la libertad de expresión. Pero por lo general, a la mayoría de gatos no les gusta ni que les acaricien las patas, ni la panza, ni la cola. Por el contrario, hay una serie de zonas donde les encanta que les acaricien, y esas zonas son las siguientes: la cabeza, la zona de la barbilla y cerca de la zona de las orejas, no el pabellón auricular por dentro, esta zona peluda, eso no les gusta. Las zonas también próximas a la cola, pero no la cola, es decir, la zona final del lomo donde empieza la cola, y por lo general toda la parte superior del lomo. Esas serían las zonas favoritas. Como todo en esta vida hay excepciones, nunca en biología ni en veterinaria ni en medicina, casi nunca 2 y 2 son 4. Esto tenerlo claro, ¿vale? ¿Y cómo saber si le gustan o no le gustan las caricias? Para saber si a un gato la caricia que le estamos haciendo no le gusta, es decir, que detesta lo que le estás haciendo, debes fijarte en los siguientes síntomas. Mueve la cabeza y la voltea en dirección contraria a la zona que le estás acariciando. Evidentemente no va a ronronear, parpadea mucho de forma exagerada, o bien sacude la cabeza e incluso se lame en la nariz. Lamerse a la nariz es un síntoma de que al gato no le está gustando lo que le estás haciendo. Vuelca un poco las orejas hacia la parte posterior, es decir, las apega, se le pegan las orejas hacia la parte interior de la cabeza. Te puede llegar a morder, a darte algún golpe con la pata, etcétera, etcétera. Puede erizársele el pelo e incluso contraer la espalda. Y puede, que es lo más típico, que lo sufrimos todos los veterinarios, girarse la cabeza y gruñirte o pegarte un bufido. Eso en algunos casos lo padecemos con mucha frecuencia los veterinarios. En cambio, los síntomas o las señales que te transmite el gato de que la caricia le está gustando son, por ejemplo, las siguientes. La primera y principal es que notarás que claramente el gato ronronea. Vamos, eso es clarísimo. Mantiene siempre la cola erguida e inicia o acompaña el movimiento de tu caricia. Su expresión facial se vuelve mucho más dulce y las orejas, en vez de estar apegadas hacia la parte posterior, suele avanzarlas. Y lo más claro, si paras de acariciarlo como le está cayendo la baba y le encanta mucho, pues te empuja con el cuerpo para que sigas dándole esa caricia o pequeño masaje.